Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a llevar lo que es anatomía normal de la laringe. La laringe es un órgano músculo cartilaginoso, es un órgano tubular impar y simétrico que se encuentra anterior a la faringe y posterior a los cartílagos faringeos. En la parte superior se continúa con la orofaringe y en la parte inferior se continúa con la tráquea. Este órgano en la niñez tiene las mismas dimensiones y es por eso que no se diferencia el timbre de voz de las niñas y de los niños. Sin embargo, en la pubertad, este órgano aumenta de diámetro y de longitud en las mujeres y es por eso que el timbre de voz de las mujeres es mucho más delgado y agudo. En la pubertad también se observa en los varones que en la parte anterior y medial del cuello hay una eminencia a la que se denomina manzana o nuez o sacabucado de Adán, y esta eminencia se forma por el ensanchamiento del cartílago tiroides. Además que este órgano participa o interviene como aparato fonatorio y también forma parte de los conductos respiratorios. Este órgano va a desembocar en la parte posterior a nivel de la faringe y hacia abajo, como ya dijimos, se va a continuar con la tráquea. La laringe va a tener una constitución muscular y cartilaginosa en la parte externa, y esa constitución cartilaginosa se va a denominar esqueleto de la laringe, y el esqueleto de la laringe está formado por cartílagos y hueso. El único hueso que forma parte del esqueleto de la laringe va a ser el hueso hioides, que tenemos acá en la parte superior. Y los cartílagos vamos a dividirlos en pares, en impares y los pares. Los cartílagos impares van a ser de superior, inferior se podría decir, el cartílago epiglótico, en la parte media anterior, el cartílago tiroides, inferior a la tiroides, el cartílago cricoides. Y los cartílagos pares van a ser el cartílago aritenoideo, el cartílago cuneiforme y el cartílago corniculado. En una vista anterior vamos a observar acá, ya dijimos en la parte superior, el cartílago epiglótico, acá también el cartílago epiglótico, en la parte media el cartílago tiroideo y en la parte inferior al cartílago tiroideo el cartílago cricoides. En una vista posterior vamos a poder observar el cartílago aritenoideo, que es el cartílago par, en el vértice del cartílago aritenoideo el cartílago corniculado y en el espesor de lo que es el pliegue aritenoepiglótico el cartílago cuneiforme. Empezaremos hablando del cartílago tiroides. Este cartílago tiene forma de escudo y se puede decir que no rodea por completo a la laringe, ya que se va a extender en forma de C y en la parte posterior va a quedar libre. El cartílago tiroideo, la palabra tiroides proviene del griego tiros, que significa escudo, y es por eso que este cartílago tiene la forma de un escudo. Está formado por dos láminas cuadriláteras lateralmente y en la parte media se unen formando lo que es un ángulo diedro. Este ángulo diedro en los hombres es de 90 grados y esto es lo que explica que se forme la manzana de Adán. Sin embargo, en las mujeres este ángulo es de 120, es decir, que es mucho más amplio y por eso no se forma el famoso manzana o nuez de Adán. Va a presentar una cara externa o lateral y una cara interna o medial. Va a presentar lo que son los bordes, el borde superior, el borde inferior y los bordes posteriores.
En una cara anterior vamos a observar esta línea oblicua, lo que se denomina cresta oblicua, que sirve de inserción para dos músculos. Lo que debemos hacer es separar en dos porciones esta cresta oblicua y en la parte inferior observaremos la inserción del músculo externo tiroideo y en la parte superior observamos la inserción del músculo tiroideo. En la cara interna, que se puede observar en una vista posterior, vamos a observar que van a estar las inserciones anteriores de las cuerdas vocales falsas y en la parte inferior la inserción anterior de las cuerdas vocales verdaderas. Además que esta cara interna o medial está en relación con lo que es el mango del cartílago epiglótico. Con respecto a los bordes, en el borde superior vamos a observar en la parte media esta escotadura que también se puede llamar incisura tiroidea. En todo este borde, en toda la extensión de este borde, vamos a observar la inserción de esta membrana, que será la membrana tiroidea. En esta membrana vamos a observar estos dos orificios que son perforaciones del nervio laríngeo superior y de la arteria laríngea superior. Cuando hablamos de esta perforación con respecto a los nervios, vamos a estar hablando de la rama externa del nervio laríngeo superior. En el borde inferior vamos a observar que en la parte media se va a formar este pequeño tubérculo, lo que se denomina tubérculo marginal, y en las partes laterales se observan estas estructuras denominadas escotaduras. Y en este borde, en la parte medial, vamos a observar la inserción de esta membrana, que será la membrana cricotiroidea, que también van a estar perforadas por el nervio laringio superior, específicamente por la rama interna. En los bordes posteriores, que van a ser estos, que se puede observar en una vista posterior, vamos a observar que en las dos extremidades se observan dos eminencias a las cuales se denominan astas o cuernos. Entonces tenemos acá el asta o cuerno superior y acá el asta o cuerno inferior. El asta superior va a medir 15 milímetros y el asta inferior mide 7.5 milímetros, es decir, la mitad de lo que sería el asta superior. En el asta superior se va a insertar el ligamento tiroideo lateral y el asta inferior va a estar en relación con el cartílago cricoides. También vamos a observar los ligamentos conjuntamente a los cartílagos. Entonces acá observamos la membrana tiroidea, que ya dijimos que está perforada o presenta dos orificios que son perforaciones del nervio y de la arteria laríngea superior. Y también en la parte posterior o en el borde posterior observamos este ligamento, el ligamento tiroideo, que se extiende desde el asta superior o cuerno superior del cartílago tiroides a lo que va a ser el hueso hioides. Y acá tenemos en esta imagen igual la membrana tiroidea y en la parte inferior la membrana cricotiroidea. El cartílago cricoides es aquel cartílago que tiene forma de circunferencia y es por eso que su nombre cricoides proviene del griego krikos, que significa anillo o círculo. Tiene la forma de un anillo de sello o anillo en sello de agua, que se puede decir, y está formado en la parte anterior por un arco anterior y en la parte posterior por lo que sería la lámina o engarce. Entonces acá tenemos
el arco anterior, esta será una vista anterior y esta es una vista posterior. En el arco anterior vamos a observar que va a presentar superficies articulares acá, que va a ser superficies articulares para articularse con el asta inferior del cartílago tiroides. Este arco anterior va a presentar dos bordes, un borde superior y un borde inferior. En el borde superior vamos a observar la inserción en la parte media vamos a observar la inserción de la membrana cricotiroidea y en las partes laterales la inserción del músculo cricoaritenoideo lateral. En el borde inferior vamos a observar dos tubérculos, acá, los dos tubérculos laterales. Y en la parte medial, en algunas ocasiones se puede observar una pequeña eminencia a lo que se denomina pico del cricoides. La lámina o engarce se va a extender hasta el nivel de la sexta vértebra cervical y en la porción media, y esta va a extenderse hasta la porción media del cartílago tiroides, vamos a ver que a este nivel se va a insertar el músculo cricoaritenoideo posterior, acá en la cara posterior, el músculo cricoaritenoideo posterior, y en las partes laterales o bordes laterales se va a articular acá con lo que es el cartílago aritenoideo. Entonces tenemos en toda la cara posterior del engarce o lámina la inserción del músculo cricoaritenoideo posterior y en los bordes superiores dos eminencias articulares para articularse con lo que son el cartílago aritenoideo. Presenta un borde superior. En el borde superior estas eminencias articulares que van a tener forma elíptica y le permite la articulación con el cartílago aritenoideo. Bueno, vamos a continuar con la descripción anatómica del cartílago aritenoideo. Este es un cartílago par, es decir que tenemos un derecho y un izquierdo. Tiene forma piramidal. Por esto vamos a decir que presenta una cara medial o interna, una cara anterolateral y una cara posterior. En la cara interna o medial vamos a observar que esta es lisa, plana y está tapizada por mucosa faríngea. La cara anterolateral, que serán estas porciones que se ven de una vista superior, en esta vista posterior no se puede observar esa cara. En esta cara anterolateral vamos a ver que está formada por dos fosas. En la parte superior la fosa triangular o hemisférica, que va a tener forma triangular y va a estar delimitada en la parte inferior por la cresta arcuata de Yuska. A nivel de esta fosa triangular o hemisférica se aloja lo que es la masa glandular compacta que está adherida y se inserta en la cuerda vocal falsa o cuerda vestibular o ventricular. Inferior a lo que es la cresta arcuata de Yuska, observamos la fosa oblonga o fosita oblonga que va a servir de inserción para el músculo tiroaritenoideo inferior. Este cartílago también va a presentar una base y un vértice. En la base vamos a observar que tiene forma triangular y se presentan dos ángulos. Un ángulo anteromedial, que no se observa en esta imagen, pero acá una cierta parte, y un ángulo posterolateral. En el ángulo anteromedial vamos a observar que se va a insertar
los ligamentos vocales en la parte media y en las partes laterales se van a insertar los músculos vocales. Además que a nivel de esa angulación se puede denominar apófisis vocal. En la angulación posterolateral o también denominada apófisis muscular, esta va a presentar inserción para el músculo cricoaritenoideo posterior. En la parte lateral o anterolateral, la inserción del músculo cricoaritenoideo lateral, y en la parte inferior, junto con la articulación con el cricoides, vamos a observar el ligamento cricoaritenoideo. En el vértice del cartílago aritenoideo vamos a observar dos pequeños cartílagos denominados cartílagos corniculados o cartílagos de Santorini. Como podemos observar, acá tenemos a los dos cartílagos aritenoideos que también están formados en la parte anterolateral por dos láminas. Estos dos cartílagos están articulados con lo que es el cartílago cricoides, específicamente lo que es la lámina o engarce del cartílago cricoides, y cuando el cartílago cricoides se mueva, también se va a mover el cartílago aritenoideo. Eso que se refiere se mueve junto con el cricoides. Como ya dijimos, tiene forma de pirámide, es decir, presenta tres lados, que son sus tres caras, una cara medial o interna, una cara anterolateral y la posterior. Esta se va a mover, es decir, con respecto a su articulación, se va a mover hacia afuera, es decir, se va a lateralizar y también se va a dirigir de anterior a posterior. Como ya hemos hablado, en las caras anterolaterales vamos a observar las dos cositas que van a estar divididas por la cresta arcuata de Lluska. Y ya dijimos que en el vértice del cartílago aritenoideo observamos el cartílago corniculado o de Santorini. El cartílago corniculado o de Santorini es un cartílago par, pequeño y de forma cónica, que va a estar situado específicamente en el vértice del cartílago aritenoideo. Este cartílago tiene la función de alargar y aproximar el vértice del cartílago aritenoideo. También vamos a observar este cartílago, que va a ser el cartílago cuneiforme de Weisberg o cuneiforme de Morgagni. Este cartílago cuneiforme se va a encontrar en el borde libre del pliegue aritenoepiglótico. Entonces recordemos que este es el cartílago epiglotis o glótico, donde en la parte posterior se forman dos pliegues, que son los pliegues aritenoepiglóticos, y en ese borde libre o en el espesor de ese borde libre es que encontramos a este cartílago, al cartílago cuneiforme de Morgagni. Además que vamos a ver que pueden existir lo que son los cartílagos accesorios o sesamoideos, se los puede decir, y eso con respecto a lo que serían los cartílagos pares. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el cartílago epiglótico o epiglotis como tal. El cartílago epiglótico tiene dos estructuras anatómicas, el cuerpo y el mango o el manubrio. El cuerpo va a presentar dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Va a tener forma de una hoja, se puede decir también que tiene forma de raqueta, y como ya dijimos, está constituido por el cuerpo y por el manubrio. A nivel del cuerpo va a presentar esta cara anterior que va a ser cóncava en sentido transversal y es convexa en sentido
no, perdón, es cóncava en sentido vertical, cóncava en sentido vertical y convexa en sentido transversal. Esta cara, la cara anterior, va a estar tapizada por mucosa lingual, es decir, que va a estar en contacto con la cavidad bucal. Es por eso que está tapizada con mucosa lingual. En esta cara vamos a observar la fosita glosoepiglótica. Y en esta fosita glosoepiglótica permite que el bolo alimenticio ruede, es decir, que gire alrededor de esta superficie y caiga a lo que es la faringe como tal. En la cara posterior, acá de una vista posterior, vamos a observar que es lo contrario a la cara anterior. Va a ser cóncavo en sentido transversal. Sin embargo, en el sentido transversal, en la cara anterior es convexo. Entonces, acá en la cara posterior va a ser cóncavo en sentido transversal. Y en sentido vertical va a ser convexa. En la parte inferior vamos a presentar esta estructura que va a ser el mango o el manubrio. Este va a ser una superficie larga y delgada que va a estar unida específicamente al cartílago tiroides y al ioides, al hueso ioides, por diferentes ligamentos. Y sus puntos de unión o los medios de unión va a estar dados en la parte anterior por los pliegues que se van a formar contraccionando la epiglotis hacia la parte posterior y se van a formar tres pliegues: el pliegue glosoepiglótico medial, el pliegue glosoepiglótico lateral derecho y el lateral izquierdo. A estos pliegues glosoepiglótico lateral también se los puede llamar pliegues faringoepiglóticos. Gracias a estos pliegues es que se mantiene unido el cartílago epiglótico con la pared de la faringe. Los puntos de unión superior, es decir, de la parte superior, va a estar unida directamente a esto que es el cuerpo del hueso ioides a través del ligamento ioepiglótico. Y en las partes laterales, acá en la parte lateral, va a estar unido a través del ligamento tiroepiglótico. Entonces el ligamento tiroepiglótico se va a extender desde el asta superior o cuerno superior del cartílago tiroides hasta el cartílago epiglótico. Listo, esos son sus medios de unión del cartílago epiglótico o epiglotis a lo que son las superficies que lo contornan o lo rodean. Con respecto a la anatomía de la laringe, en la parte de constitución interna vamos a observar esto, que es el pliegue aritenoepiglótico. Este en su borde libre va a contener a lo que es el cartílago corniculado, al cartílago cuneiforme o cartílago de Morgagni, ¿ya? Al cartílago cuneiforme o cartílago de Morgagni. En las partes laterales a la faringe vamos a observar este espacio denominado seno piriforme. Y lo que cabe mencionar es que todo el aparato o la faringe, va a estar tapizado por mucosa, que va a estar tapizado por epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Seguido a lo que va a ser la constitución esquelética, es decir, cartílago y hueso, vamos a observar los músculos. Los músculos a nivel de la faringe se van a dividir en músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos.
Los músculos extrínsecos van a ser los que se van a encontrar por fuera de la faringe. Estos pueden ser los que se encuentran en la región infrayoidea, que pueden ser el esternotiroideo, el tiroideo, el constrictor inferior de la faringe, y esos van a ser los músculos extrínsecos, es decir, que se encuentran fuera de la faringe, pero forman parte de esta porque lo sujetan de algún modo. Ahora, con respecto a los músculos intrínsecos, vamos a observar este músculo, que es el músculo ariteno epiglótico, que se extiende desde lo que es el cartílago aritenoideo hacia la epiglotis o cartílago epiglótico. En la parte inferior a ese vamos a observar este músculo, que es el músculo tiroepiglótico, que se extiende del cartílago tiroides al aritenoides, perdón, al cartílago epiglótico o epiglotis. Luego tenemos este músculo, que es el músculo tiroaritenoideo, que se extiende desde la cara interna del cartílago tiroides hacia lo que es el cartílago aritenoideo. En la parte posterior o en la cara posterior del cartílago aritenoideo observamos la inserción del músculo aritenoideo. Este músculo aritenoideo tiene dos fascículos, fascículos transversales y fascículos oblicuos. El músculo cricoideo, que va a ser este, que vamos a decir que este es el cartílago cricoides, y en su borde superior lo dividíamos en dos porciones, la porción media, que va a servir de inserción para la membrana cricotiroidea, y en las porciones laterales, que sirve de inserción para el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo va a ser un músculo tensor de las cuerdas vocales. Luego observamos a los músculos cricoaritenoideos. Los músculos cricoaritenoideos, estos van a ser dos, uno posterior y el otro va a ser lateral. El músculo cricoaritenoideo posterior es el músculo dilatador de la glotis. Ahora el músculo cricoaritenoideo lateral va a ser el músculo constrictor de la glotis. Y finalmente el músculo tiroaritenoideo interno, que va a ser denominada el músculo vocal, que forma el pliegue o las cuerdas vocales verdaderas. Acá desde una vista posterior vamos a observar los mismos músculos, que van a ser músculos intrínsecos, a los cuales también se pueden clasificar en protectores y específicamente en fonadores. ¿Ya? Entonces la anterior clasificación era la clasificación de músculos intrínsecos y extrínsecos, pero estos músculos intrínsecos a su vez se pueden clasificar en tensores y en constrictores y en dilatadores. Entonces hemos hablado de los tensores de la cuerda vocal, como el músculo cricoideo, como músculo dilatador de la glotis, al músculo cricoaritenoideo posterior, y al músculo constrictor de la glotis, al músculo cricoaritenoideo lateral, y el de la cuerda vocal, el músculo tiroaritenoideo interno. Ahora en esta clasificación los clasificamos en protectores, es decir, los que van a proteger la faringe como tal, y los músculos que van a participar en la fonación o en la formación de sonido. Los músculos protectores van a ser el ariteno epiglótico, que observamos acá, que se extiende desde la cara posterior del cartílago aritenoides hacia los bordes laterales del cartílago epiglótico. También en la parte inferior a este, el músculo tiroepiglótico.
Luego observamos el músculo tiroaritenoideo, que en esta imagen no se puede observar porque es una vista lateral, perdón, una vista posterior. Luego observamos el músculo aritenoideo. Este músculo aritenoideo tiene dos fascículos, un fascículo transversal que podemos observar acá, que se va a continuar transversamente todas sus fibras musculares, y encima de ese vamos a observar los fascículos oblicuos que se dirigen oblicuamente en ambos sentidos, este de derecha a izquierda, este de izquierda a derecha. Ahora, los músculos fonatorios o los que participan en la fonación van a ser el músculo cricoideo, que aquí solamente se puede observar una pequeña parte que se observa de una vista anterior mucho mejor, y los músculos cricoaritenoideos. Estos músculos cricoaritenoideos van a ser dos, un posterior que vamos a observar acá y un anterior que no se puede observar por la vista, como ya mencionamos, y el músculo cricoaritenoideo, perdón, tiroaritenoideo interno, que es el músculo de la cuerda vocal verdadera. Esta ya va a ser una vista superior de los mismos músculos que ya los hemos clasificado en protectores y fonatorios. En esta imagen lo que me interesa mostrar es el músculo de la cuerda vocal verdadera, que es el tiroaritenoideo interno, que observamos acá, que se va a extender desde lo que es la cara interna del cartílago tiroides hacia la cara anterolateral del aritenoides. Entonces dijimos que en la cara interna del cartílago tiroides observamos la inserción anterior de las cuerdas vocales verdaderas y en la parte superior de las cuerdas vocales falsas. Entonces a eso se refiere con la inserción de ese músculo. Entonces, cuando veamos las cuerdas vocales verdaderas, en la parte externa se ven como pliegues, pero en la parte interna están formados por este músculo, es músculo tiroaritenoideo interno. Los músculos de la faringe van a estar inervados todos específicamente por el nervio vago, pero estos a su vez van a estar inervados por lo que son el nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente. Los músculos que van a estar inervados por el nervio laringio superior van a dotar de inervación sensitiva a los músculos que están alrededor de la faringe, que ya lo hemos hablado, y el nervio laringio recurrente va a inervar a todos, con excepción al músculo cricotiroideo, porque el músculo cricotiroideo va a tener su propia rama, el nervio cricotiroideo, que va a ser rama del nervio vago a nivel cervical. ¿Listo? Entonces acá vamos a observar a todos los músculos y la inervación como tal por los dos nervios, laringio superior y laringio recurrente. En la constitución interna de lo que es la laringe, vamos a observar desde la parte superior a inferior esta estructura que es la epiglotis como tal. Inferior a eso vamos a observar lo que son las bandas ventriculares que se encuentran superior a las cuerdas vocales falsas. Inferior a lo que son las bandas ventriculares vamos a observar estos pliegues que se denominan ventrículos laringios o cuerdas vocales falsas. Estos ventrículos de la faringe también reciben el nombre de ventrículos de la laringe de Morgagni. En la parte superior van a formar una especie de fosa fusiforme que en el interior se va a encontrar el pliegue ventricular como tal. Y entonces esta es la fosa fusiforme, a lo que también se puede llamar banda ventricular. Y en la parte inferior vamos a observar ya lo que es el pliegue ventricular o la cuerda vocal falsa. Inferior a eso, a esa estructura que es el ventrículo faringio, observamos esto que son las cuerdas vocales o cuerdas vocales verdaderas.
Estas cuerdas vocales verdaderas van a estar formadas en su interior por el músculo vocal y por el ligamento bucal. En medio de las dos cuerdas vocales va a existir un pequeño espacio a lo que se va a denominar hendidura glótica. La hendidura glótica va a ser únicamente un espacio de la laringe a nivel de las cuerdas vocales verdaderas, que en la parte anterior van a formar lo que es la comisura anterior y en la parte posterior van a formar lo que es la comisura posterior. Al traccionar la epiglotis hacia adelante, vamos a observar que se van a formar dos pliegues, que van a ser los pliegues aritenoepiglóticos, que va a ser esto un derecho y un izquierdo. Como podemos observar, acá va a estar la epiglotis. Igual si traccionamos, vamos a observar estos pliegues, en los pliegues aritenoepiglóticos, donde vamos a encontrar un cartílago en el espesor de este pliegue. Ese cartílago va a ser el cartílago cuneiforme de Morgagni. Bueno, continuamos con lo que va a ser la anatomía o la descripción topográfica anatómicamente de la cavidad, del conducto laríngeo. Vamos a encontrar tres segmentos, una región supraglótica, una región glótica y una región subglótica. Como dijimos al inicio de la clase, la laringe va a formar parte del aparato fonatorio. Sin embargo, el aparato fonatorio está formado por tres órganos. El órgano respiratorio, que va a estar formado, que se va a encontrar en la cavidad o en el espacio infraglótico y está formado por los bronquios, por los pulmones y la tráquea como tal, donde lo que participa es el ciclo respiratorio, es decir, la inspiración y la expiración. De este ciclo respiratorio, lo que más nos interesa es la expiración, ya que el aire contenido en los pulmones van a salir a través de este conducto, que va a ser la laringe, va a atravesar por lo que va a ser las cuerdas vocales verdaderas y va a chocar con estas cuerdas y las va a hacer vibrar, y al hacerlas vibrar es que se va a formar el sonido como tal. Además que el aparato fonatorio está formado por el órgano de fonación que se encontrará en la cavidad, en el conducto laríngeo. Y este órgano de la fonación va a ser las cuerdas vocales verdaderas. Como ya dijimos, son dos pequeños pliegues que se van a encontrar formados en la parte interna por el músculo vocal y el ligamento vocal. Estos dos pliegues, que son las cuerdas vocales verdaderas, se pueden encontrar abiertas o cerradas y no van a interrumpir en el paso del aire. Es muy importante, ya que estas se pueden juntar y el aire que va a chocar contra ellas va a producir el sonido denominado voz. Dentro del aparato fonatorio también vamos a encontrar el órgano de la articulación de la palabra. Este órgano de la articulación de la palabra se va a encontrar en el espacio o en la cavidad supraglótica. Cabe mencionar que este órgano va a estar formado específicamente por las cavidades nasales y por las cavidades bucales. Es decir, que a nivel de la cavidad nasal va a formar la resonancia y le va a dar ese timbre a la voz. En la cavidad bucal, que va a estar constituido por los labios, dientes y por lo que es el paladar duro y blando, y finalmente por la úvula y la lengua, que van a formar la articulación de la palabra como tal, es decir, que el movimiento de la lengua más el movimiento de los labios va a formar la articulación de la palabra. En estas imágenes vamos a observar cómo sería un conducto laringio en un adulto. Acá podemos observar un conducto laringio en un niño. Como podemos observar, son de dimensiones mucho más cortas o más pequeñas. Acá observamos
eh, una imagen de lo que sería la laringe en el momento de la fonación, es decir, en el momento de producir la la voz como tal y podemos observar cómo las cuerdas vocales se encuentran juntas y en el momento de la expiración el aire choca contra estas cuerdas vocales que son los pliegues como tal y forma el sonido. Y acá podemos observar cómo en la respiración, es decir, en la inspiración, las cuerdas vocales se encuentran abiertas para que el aire pase de manera mucho más tranquila. La laringe, como tal, va a estar inervado por lo que son los nervios laringio superior y el nervio laringio recurrente. Estas van a ser dos ramas de la región cervical del nervio vago o nervio neumogástrico. A este nivel, el nervio laringio inferior también va a formar el denominada asa de Galeno. Va a estar irrigado por la arteria laringea superior, por la arteria cricoidea y por la arteria laringea inferior. La arteria laringea superior va a ser rama directa de la arteria carótida externa y la arteria cricoidea y la laringea inferior ya serán ramas de la anterior mencionada. Eso sería todo. Muchas gracias y espero que tengan un lindo día.